Interesante. Acompáñenme con su Biblia al libro de Génesis, capítulo 29, versículo 1. Vamos a estar mirando hasta el 30, pero como siempre, vamos a leer unos versículos y luego vamos a avanzar en la exposición del tema. ¿Listo? Te dice Génesis 29, 1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Padre, gracias por esta mañana. Tu palabra es verdad, Dios, ella puede alumbrar nuestro entendimiento. Espíritu Santo, que seas tú trayendo iluminación, Dios, a nuestro corazón. Deseamos escuchar la voz de Dios, no la del hombre. Deseamos crecer en santidad, deseamos reconocer nuestra necesidad de ti, y para ello nos has dado tu preciosa palabra. Háblanos, Señor, a través de esta historia del hombre llamado Jacob, Dios. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Los tiempos de prueba purifican ¿qué? El corazón. Los tiempos de prueba purifican el corazón. Es algo muy interesante poder continuar con la historia de Jacob, darnos cuenta. La imagen nos muestra una hormiga llevando un palito muy grande, ¿no? Más grande que su propio cuerpo, y a veces estamos así. A veces no entendemos que la prueba tiene un propósito, que cada prueba que usted esté viviendo tiene un propósito. En el capítulo anterior vimos el inicio del viaje de Jacob hacia Harán y vimos la revelación de Cristo en un sueño que él tuvo, donde aparece una escalera, y concluimos por las escrituras que la escalera era ¿quién? Cristo, que la escalera es Cristo. Ese sería el comienzo de su vida con Dios, pero apenas estamos comenzando. ¿Por qué? Porque es necesario que el corazón del engañador sea transformado, y para ello Dios va a usar la misma debilidad que él tenía, el engaño. Al final vamos a compartir una aplicación muy importante, y es cómo Dios usa nuestra propia debilidad para enseñarnos. Y hablábamos esta mañana de eso, que es muy interesante cuando puedo ver mi pecado en otra persona, pero cuando ya lo he superado digo: así era yo. Y cuando lo estoy viviendo, soy confrontado y digo: yo también soy así. Cuando vemos en otra persona la condición en la cual nosotros estamos. Hablar de la prueba es tan importante como hablar de la bendición. A nosotros nos gusta que nos hablen de la bendición, pero hablar de la prueba es muy importante, porque en esos tiempos Dios pule el carácter para lo que vendrá más adelante. Dios siempre tiene una bendición para su pueblo, pero no nos podemos adelantar a la bendición como Jacob se adelantó, como estas personas se fueron adelantando, sino que tenemos que aprender a esperar en Dios para que sea Él el que nos lo dé en el tiempo que Él tiene determinado. Moisés fue probado 40 años en el desierto antes que Dios se revelara a su vida. Moisés quiso adelantarse a la bendición, ¿sí sabían? Cuando mató al egipcio. Él quería liberar a su pueblo a totazos, matando gente.
Y Dios le dijo, sí lo vas a liberar, pero dentro de 40 años tengo que llevarte al desierto y enseñarte a ser manso. ¿Sí dice la Biblia que él era manso? ¿Por qué? Porque de un puño mataba a la gente, o sea, necesitaba mansedumbre. Si usted mata a la gente con un puño, usted necesita mansedumbre. Y él tenía tal vez mucha fuerza y le pegó un golpe, dice, y lo mató. 40 años para formar ese carácter y por allá al final de su vida se le salió un poquito de ese totazo. No le pegó al egipcio, pero le pegó a Dios. Le pegó a la roca. ¿Y la roca era quién? Cristo, imagínense. Elías fue llevado a la cueva donde aprendió a escuchar a Dios. El problema es que no queremos la cueva. Queremos escuchar a Dios, pero no queremos la cueva. ¿Y lo llevó a la cueva a qué? A escuchar a Dios. ¿Dónde? En el silencio. En el silbo apacible aprendió a escuchar a Dios. Pero lo aprendió a escuchar en medio de una ¿qué? De una prueba. Jonás clamó a Dios dentro de un gran pez. Esa era su prueba. Con las algas en la cabeza dijo, Jehová, pagaré mis votos. Soy un profeta y tengo que predicar, perdóname. Y Dios lo devolvió otra vez a que fuera a Nínive. David en la cueva de Adulán encontró su ministerio. 400 personas se sumaron a David en la cueva de Adulán. ¿Dónde lo encontró? En la prueba. Entonces vamos bien, ¿no? Todos vamos ahí bien en la prueba, listo. Si alguien que se llama creyente solo está pensando en la prosperidad, esa persona no ha entendido nada de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio promete cosas verdaderas y eternas. Y para ello todo corazón debe ser probado primero. Todos esos casos que le nombré, después encontraron lo prometido. David después fue rey, Moisés fue el libertador de Israel, Jonás hizo la tarea, predicó en Nínive y hasta los animales ayunaron cuando él predicó. ¿Y cuál es el otro que puse de ejemplo? Elías. Elías salió fortalecido de allí y fue y degolló 800 nomás. 800 brujos que necesitaba degollar. O sea, la prueba fortalece, la prueba trae revelación, la prueba nos ayuda. Hoy aprenderemos que Jacob, al igual que los creyentes, tiene que descubrir el significado de la justicia de Dios. Él tiene que entender que Dios es justo y que aunque le van a pasar cositas en la vida de él va a aprender eso. Debe beber de la misma agua que él ha ofrecido. ¿Sí sabe que a veces bebemos de lo que ofrecemos? Y comenzar a darse cuenta que madurar en la fe demanda tiempo y compromiso con Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy en el bosquejo. Entonces vamos a ver la primera parte, guiado por la providencia divina. Guiado por la providencia divina. Mire la plantica ahí solita, pero por providencia se produce en medio de un desierto. Jacob continuó su viaje. ¿Quién me recuerda de dónde venía? No. De Ur de los Caldeos salió, fue Abraham. Iba para allá otra vez. Iba para allá, para los paganos. De Padán Aram. Y había tenido una parada, ¿no? 3 días, más o menos se calcula, eran 640 kilómetros. Continuó su viaje. No nos dice cuánto se demora el viaje. Hace 8 días hablamos de eso. Solo leemos que continuó su viaje y que fue a la tierra de los orientales. Versículo 1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Note que después del encuentro que él tiene con Dios, no se nombra más nada importante en su viaje. Caminar y caminar ya comienza mi desdén, dice. O sea, él se va, sigue caminando, se demora un tiempo, llega allá. Aquí encontramos una secuencia de situaciones a partir del versículo 2 que pasaron en el momento de llegar al lugar donde Dios lo llevaba. ¿Por qué se llama providencia? Porque todos los sucesos que vamos a mirar del versículo 1 al 8 fueron guiados por Dios de una manera perfecta. Escuche, él llega a un lugar, pero él no sabe qué lugar es, no hay brújulas. Él nunca había ido allá. Él siempre estuvo en Canaán, en la tierra prometida, con su papá y con su abuelo. Él estuvo allá, él no ha ido allá. Él no ha viajado y dice, no, yo ya conozco el terreno, sé dónde llego, dónde me quedo, no. Él va confiado ¿en qué? En la promesa de Dios que le dijo, no te dejaré y terminaré la obra que empecé en ti, voy a estar contigo siempre.
Esta secuencia de sucesos se llaman providencia, porque es Dios quien dirige los pasos de aquellos que Él escogió. Nada de lo que nosotros vivimos como creyentes está fuera de la voluntad de Dios. Inmediatamente viene a su mente lo malo, inmediatamente viene a su mente lo difícil. Dice, ¿eso también? Sí. La noticia es que sí, eso también hace parte de la providencia divina. Nada de lo que él iba a vivir estaba oculto a Dios. Escuche, aunque él fuera en contra de la voluntad de Dios, estaba permitido. ¿Para qué? Para quebrantarlo, para enseñarle a vivir una vida para Dios. Mami le había ayudado hasta ahí. Ahora tiene que empezar a vivir la vida sin mami. Le toca solito enfrentar la vida ya con esta familia bendición que va a encontrar. Versículo 2. Miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Hay cosas en la vida que parecen casualidades, ¿cierto? Pero las casualidades no existen. Es una palabra que nos inventamos nosotros cuando algo coincide. Nos encontramos en el momento preciso. Juntos estábamos en ese lugar en la hora precisa. No hay casualidades, iglesia. ¿Hay qué? Providencia. Un ser superior llamado Dios guiando como marionetas a sus criaturas. Coja este camino. Usted coge la calle que necesita coger el día que necesita cogerla. Ese día. Usted coge el transporte que necesita coger ese día, no otro. ¿Se ha escuchado que hay gente que se durmió y se le quedó el vuelo y ese día el vuelo se cayó? Providencia divina. Qué casualidad, miren las casualidades que no son casualidades. Todo el lenguaje es un lenguaje pastoral. ¿Y Jacob era qué? Pastor. Llega a un lugar, yo me imagino que él vamos a meternos en la película. Él va con sus camellos, probablemente llevaba siervos, aunque ellos no los nombran, pero ellos siempre iban acompañados. Era un hombre que tenía comodidad de la familia, lo había mandado equipado. Yo me lo imagino que él va caminando por el desierto y de un momento a otro ve esa mano de ovejas. Claro, su corazón es pastor, él es pastor de ovejas. Dice, este es un buen lugar para descansar. Él no sabe a dónde va a llegar, Dios sí sabe a dónde va a llegar. Hay un pozo en el campo, hay 3 rebaños, hay ovejas, todo eso es familiar para él, es su lenguaje, es su vida. Él ha vivido 80 años viviendo eso todos los días desde niño. Entonces, ¿qué mejor lugar para hacer diálogo? Para ir a hablar con los pastores. Preciso se encuentra con pastores, rebaños, pozos. Lo que conocía muy bien, versículo 3. Juntaban allí todos los rebaños, revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas, volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Eso es una rutina diaria. Todo el día llegan, sacan agua, tapan. Él ya conoce ese proceso. Versículo 4. Les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Él inicia un diálogo, pregunta que de dónde son, lo cual nos dice que él no sabía acerca de dónde estaba, ¿sí ve? Él no sabía la ubicación geográfica donde estaba. Él pregunta, ¿ustedes de dónde son? Y ellos le dicen, somos de Harán, o de Harán somos. Versículo 5, él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? ¿Quién es Nacor? El hermano de Abraham. Labán es el tío. ¿Conocen al tío Labán? Sí, como cuando usted llega por allá buscando un familiar a la vereda y dice, ¿conocen a fulano? Y ellos dicen, sí le conocemos. Sigue preguntando, ¿no? Las preguntas es una buena manera para romper el hielo cuando llegue a algún lugar. Él les dijo, ¿está bien? No les dijo, ¿está bien? Sino, ¿está bien? Preguntó. ¿Que si estaba bien quién? Labán. ¿Con quién? Pues con la esposa, con los hijos. Y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija viene con las ovejas. Aquí encontramos algo muy interesante. La providencia empieza a volverse romántica. El primer encuentro con su amada, ¿qué? Raquel. ¿Qué estaba haciendo Raquel? Cuidando ovejas, pastoreando. Primer punto a favor, sabe lo que él sabía.
tenían algo en común. Dice, ella también hace lo mismo, mire. Otro punto a favor, es trabajadora. Porque los que pastoreaban eran ¿quiénes? Hombres. Él dice que se encontró con rebaños, con pastores. Ahora nos dice que aparece una mujer y dice que ella traía las ovejas. Y el versículo 7 dice, vuelve a brotar el corazón hábil de Jacob, su naturaleza inteligente para lograr lo que quiere. Aquí empieza el abejín a trabajar otra vez. Todavía es Jacob, todavía no ha sido cambiado su naturaleza. Él ya oró, pero no ha cambiado. Eso pasa a veces. Ya oramos, pero no hemos cambiado. Versículo 7, mire la inteligencia de este hombre. Él dijo, he aquí está muy de día. O sea, él dice, uy, está temprano. Se calcula a las 12, 1 de la tarde. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Él le dice a los pastores, abrevad las ovejas e ir a apacentarlas. Él tiene una intención, quedarse con Raquel. Él dice, oiga, está muy temprano. Denle de beber a las ovejas y vaya. Como él sabe, él es un pastor experto, él es un hombre profesional en el cuidado de ovejas. Él les dice, no es como muy temprano para recogerlas. Él sabe que se recogen a qué horas, 5 o 6 de la tarde. Él dice, denle agüita y vayan, llévelas por allá otro ratico a que coman pasto y yo tengo un asunto aquí que resolver. Él quedó flechado inmediatamente con esta mujer. Fue amor a primera oveja, dicen por ahí, ¿sí? A primera vista, fue amor a primera vista. Él usa su conocimiento, el manejo de las ovejas para buscar algo personal. Sigue siendo Jacob. Les dice a los pastores que es muy temprano como para quitárselos de encima. Que no es el momento de recoger el ganado, que le den agua a las ovejas, lo cual muestra que su corazón fue tocado en ese momento y quedó interesado en esta hermosa mujer. Versículo 8. La respuesta de los pastores muestra una costumbre que tenían, escuche. Era de reunirse todos para poder mover la piedra, la cual era ¿qué? Pesada. Ellos respondieron no. Sí, le dicen, no señor, no es como usted diga, o sea, ¿sí? No vamos a dejar sola a Raquel. Sí, ellos eran caballeros. Dice, no podemos hasta que se junten, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Esta piedra era pesada, dice que se necesitaba 2 o 3 hombres para moverla. Pero usted se va a dar cuenta de lo que hace un hombre enamorado ahora, la mueve solo. Sí, una persona enamorada saca fuerzas de donde sea, se la voy a mover solo. Pero en serio, por eso ellos dicen, el comentario dice, no podemos hasta que se junten todos los rebaños, o sea, varios pastores, y remuevan, en plural, la piedra. Eran varios, era una piedra muy pesada. ¿Por qué era pesada? Para que no todo el mundo se llevara el agua. Los que venían solos de camino no podrían abrirla. Era para el sector. Entonces ya tenían esa costumbre, era una costumbre, nos vemos a tal lado en tal hora y allá para que las ovejitas tomen agua y volvemos y dejamos tapado para cuidar ¿qué? El agua. Hasta aquí cada acción, cada palabra y cada suceso que está pasando no es más que la providencia de Dios. Dios está orquestando todo en la vida de Jacob para un proceso personal en sus sentimientos, en lo laboral, en lo familiar y en otras cosas más. Sentimientos, laboral y familiar, viene el proceso para él. Segundo, Dios usa ¿qué? El amor humano. ¿Sí lo ven ahí en la imagen? Solito removiendo la piedra desesperado. Y ahí está Raquel con sus ovejitas. A veces queremos usar otras imágenes, pero es usar una clara que se entienda, aunque sean muñequitos, sé que se entiende. A veces pensamos que la forma como Dios usa el amor es solo espiritual. O sea, los cristianos se vuelven súper espirituales, entonces ya no se dan besos. Sí, pero uno los ve en la casa y puede que se den más besos. ¿Sí? También Dios usa el amor de las personas, en este caso el amor entre un hombre y una mujer. ¿Cuántos anhelan ser formados realmente para servirle al Señor? El matrimonio es espectacular para ello. La relación de pareja es una formación espectacular para los solteros. Bueno, quiere servirle al Señor, quiere formarse, quiere morir realmente, enamórese y verá que tiene que morir. Bueno, primero se enamora y luego tiene que morir. A él le pasó eso, él no midió nada. Dijo, uy, ahí está la princesa. Dijo.
Comienza la historia de amor de Jacob, que en verdad no va a ser tan fácil, pero nadie ha dicho que el amor sea color de rosas. Nadie ha dicho eso. El amor es el amor y punto. No hay nada más que hacer. Versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, note, está hablando con los pastores, hablando de ovejas, cuántas ovejas, si las ha vacunado y tal, está en su diálogo allá pastoril. Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. El pastor estaba buscando la pastora, estaba ahí, listo, ¿sí? Eso no se argumenta para decir que la mujer ministerialmente debe ser la pastora. Es un contexto cultural, es un contexto geográfico, es un trabajo. No está hablando de una pastora de almas, sino una pastora ¿de qué? De ovejas. Pero vuelve y juega. Buenos requisitos para una buena esposa de un pastor de ovejas. Él dice, bueno, aquí tengo ayuda. Ya los dos podemos trabajar en los rebaños y nos va a ir bien, vamos a prosperar, en lo más propicio que Dios puede tener para mi vida. Jacob había recibido un regalo antes de esto, en el encuentro que tuvo en Betel. ¿Qué regalo recibió él allí? La fe. Los estudiosos dicen que allí comenzó su relación con Dios. O sea que era un niño espiritual, un bebecito que está empezando, ¿sí? Y ahora le dan otro regalo, su esposa. Ese es el regalo más importante después de la salvación para todos. La persona con la cual voy a compartir toda mi vida. Va a conocer la mujer que va a amar toda la vida. Versículo 9 dice que no solo hermosa, no solo era hermosa, porque ya ahorita lo vamos a ver. También viene con un rebaño de su padre. Esto quiere decir que puede haber una buena herencia. Todavía estamos hablando de Jacob. Recuerde, todavía estamos hablando de Jacob. Su mente no ha sido transformada. También eso era importante, decía, uy, tiene ovejas y hartas. Ahí hay algo bueno para mí. Versículo 10. Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Vemos una acción inmediata, él se puso pilas, el varón, salió el macho alfa, mostrando ahí, marcando territorio. No se preocupen, no, yo muevo la piedra solo, ¿sí? Él quería lucirse ante Raquel. ¿Para qué lo hacía solo? Pues porque ya ve que ahí hay una oportunidad, mostrando que era experto, dice. Voy a mostrarle que yo soy un pastor experto en abrir pozos, que sabía del tema de cuidar ovejas, y eso era importante para Raquel. Escuche. Igual las mujeres buscaban hombres que fueran similares ¿a quién? A su padre. Había una figura de campo, de un hombre trabajador. Ella también dice, uy, este está interesante. No necesito ayuda para mover la piedra, es fuerte. Sabe de ovejas, sabe trabajar. Las emociones se ponen a mil en el hombre Jacob. Así era Jacob, ya lo hemos hablado, ¿no? Él era tranquilo, pasivo, pero sus emociones trabajaban internamente en él a una velocidad muy fuerte. Siempre haciendo todo bien. A él ya le habían dicho que ella era hija de su tío. Si usted lo lee anterior, versículo 7, a él ya le habían dado una información. ¿Sí ve? El versículo 6. He aquí Raquel, su hija viene con las ovejas. Él ya tiene un dato. Los pastores ya le han soplado, le han dicho, esa es la hija de Labán, el que usted nos preguntó. O sea, él ya sabe lo que está haciendo cuando está abriendo la piedra, quitándola del pozo. Él ya sabe a quién está conquistando, a la prima, ¿sí? Dice algo curioso del verso para que ustedes lo noten. 3 veces dice una frase, dice Labán, el hermano de su madre, una vez arriba. Luego dice Labán, el hermano de su madre, y Labán, el hermano de su madre. 3 veces dice la frase. Es algo que hay que ponerle atención. Es decir, Jacob no va a solo iniciar una relación con Raquel, sino va a iniciar una relación ¿con quién? Con Labán. Importante ese dato, ¿no? Cuando conocemos a alguien, no solo iniciamos una relación con una persona, sino con la familia de esa persona. En este caso, el suegrito, bendición.
Hay cosas en las familias que muchas veces permanecen y que son difíciles de quitar. ¿Sí? ¿Solo pasaba ahí en la Biblia? Que solo la intervención de Dios lo hace posible un cambio. Escuche por qué nombra tanto a Labán. Hay algo en este hombre particular que le va a tratar el corazón a Jacob. Pero hagamos un recorrido genealógico de esta hermosa familia. Abraham trató de engañar a Faraón y a Abimelech diciendo que Sara era su hermana. Isaac repitió la misma escena de su padre muchos años después. Rebeca, la mamá de Jacob, y Jacob mismo engañaron a Isaac por la bendición. Labán no podría ser diferente. Era el papá de todos esos. Este es el genio de los engañadores. Si usted hasta aquí ya ha conocido engañadores, va a conocer al maestro de los engañadores, Labán. Él es el papá del engaño. ¿Sí ve que hay pecados familiares que se repiten? Todos. Abraham engañó. Quería engañar al rey. Isaac quería engañar. Rebeca engañó. Isaac quería engañar a Dios. Jacob engañó. Y ahora encuentran con el maestro del engaño. ¿Quién es? Labán. Vamos a llamarle así, el maestro del engaño. Ahorita se va a dar cuenta por qué. Entonces no justificamos a Jacob, pero había heredado el engaño de sus familiares. Pero no lo justifiquemos, porque si no usted dice, no, yo soy así porque mi mamá era así. No lo justifiquemos. Versículo 11. Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Esto se puso interesante de una vez. Versículo 11. Con beso de una vez y quebranto. Eso es una escena espectacular. Una cosa es el beso, pero otra cosa es el quebranto. De una vez lloró. Y dice, ¿pero qué pasó? Esa fue una escena poderosa de lo que Jacob se dio cuenta. No solo el descubrimiento del amor de una mujer, sino que detrás de todo ello está el amor, la gracia y la misericordia de Dios sobre él. Escuche. Estamos hablando de una escena difícil donde hay muchas situaciones, donde se está preparando un terreno para lo que viene, y a pesar de que Jacob tiene un corazón todavía por transformar, él es consciente de la gracia, es consciente de la misericordia. Él se quebranta porque está agradecido y dice, Dios, llegué al lugar que era, me encontré con la que era, es la familiar, o sea, no puede ser otra mano poderosa que me está guiando, sino ¿quién? Dios. Versículo 12. Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era el hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Jacob se identifica ante Raquel, somos familiares. Le cuenta que él es de la familia de ellos también. Ella se alegra a tal punto que sale corriendo a dar aviso a su padre. ¿No le recuerda una escena parecida de otra mujer? ¿Cuál? Por favor, que valga la pena la serie. Rebeca, si quiere leerlo, devuélvase a 24-28, miremoslo para que se dé cuenta. Solo para que no se le olvide la próxima vez. 24-28. Y la doncella corrió e hizo saberla en casa de su madre estas cosas. ¿Sí? La misma acción. Sale corriendo a avisarle a sus padres, a sus familiares. Llegó Jacob, el primo. Escuche, hace muchos años que Rebeca ha salido de allí. Entonces es como encontrar noticias de un familiar que hace muchos años no viene. Tercero, encuentro entre Labán y Jacob, versículo 13 al 20. Vamos ahí en el 13 al 20. Despacio, se pone interesante. Encuentro entre Labán y Jacob. Se encuentran dos parecidos, ¿no? Así que oyó Labán las nuevas a Jacob, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Este encuentro es muy importante en la vida de Jacob, del engañador, porque iba a encontrarse con el reflejo de sí mismo, va a encontrar su propia medicina, va a encontrar, como dicen, la medida de su zapato. O sea, va a encontrar al que le va a enseñar lecciones muy importantes. Dios va a usar a este hombre para hacerle ver lo duro que es engañar. Solo cuando usted ve la magnitud de su propio pecado, como hace daño a otras personas, usted le pide a Dios que le ayude a cambiar ese pecado.
Y eso es lo que va a recibir Jacob. Vamos a dividirlo en dos puntos. El punto 3, el primero se llama la bienvenida del 13 al 14 y luego vamos a mirar negocios entre engañadores. Primero 13 y 14, que es la bienvenida. Entonces mire esa bienvenida tan espectacular, así como cuando llega un familiar, ¿sí? Con beso, abrazo. Dice que corrió, lo recibió, lo abrazó, lo besó, lo cuchicheó, lo trajo a la casa. Me imagino esas atenciones de Labán. Acuérdese que está hablando con el maestro del engaño, ¿sí? Está hablando con el duro, ¿sí? Con el que ya tiene un plan. Él dice, uy, aquí hay una buena oportunidad. Hay gente que lo único que ven las demás personas son oportunidades para sacarles algo. ¿Sí sabía? Lastimosamente es así. Como siempre, cuando llega un familiar que no vemos hace tiempo es agradable, pero sabemos que esa alegría no dura mucho. Las visitas largas no son muy buenas. Esa armonía se empieza a dañar porque nuestra naturaleza pecaminosa y la del visitante se van a manifestar. Esto duró un mes, ahorita lo dice ahí más adelantico. Aquí podemos ver la única parte donde se ve algo bueno de Labán es aquí, esa parte generosa, palabras de halago al sobrino. Rebeca había salido hacía 97 años de allá y por fin vuelve a tener noticias de su hermana. 97 años sin saber qué había pasado con Rebeca y vuelve a tener noticias de su hermana a través del sobrino. Entonces, esa fue la bienvenida, como siempre. Bienvenido, está en su casa, lo que usted quiera, lo que usted necesite. Versículo 15, segundo punto, o B, negocios entre engañadores. El versículo 14, antes de pasar al 15, dice lo siguiente. Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante ¿cuánto? Un mes. Se acabó el dulce. Al mes se acabó el dulce y ahora sí como que dice, empezó lo bueno. Versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Después del mes hay que empezar a producir. Mucha comida le ha dado a Jacob, hay que empezar a sacarle alguito. Labán no era bobo, era inteligente, viene de una familia muy inteligente. Labán probablemente fue informado por los pastores que estaban allá en el encuentro con Raquel, que este hombre había mostrado un interés especial por su hija. El chisme siempre ha existido, ¿no? Eso siempre es así. Imagínate Labán que Jacob fue muy amable con tu hija. Ah, sí. Interesante ese dato, me sirve. Obvio que tenía que saber. Él sabía que Jacob era pastor de ovejas. Era un buen candidato para sacarle algún provecho. Dijo, aquí vamos a ver qué podemos lograr. Eres mi hermano, le dice, muy amable, trabaja para mí, dime cuánto quieres ganar. ¿A dónde usted le dicen cuánto quiere ganar? ¿Sí? Siempre le ponen un salario. Pero como Labán es tan amable, tan buena gente, dice Jacobcito, dígame cuánto y cuadramos el negocio, no se preocupe. O sea, ¿cuánto quiere ganar usted? Ahí le estoy dando la oportunidad. Versículo 16. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Era una familia musical. La menor, la mayor. O la mayor y la menor. Moisés nos cuenta que el patrón tenía dos hijos, o sea, Labán iba a ser el patrón ahora en adelante, ya no el suegro. Lea la mayor y Raquel la menor, versículo 17. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Nos describe a cada una de forma diferente. Dice que Raquel era linda, de hermoso semblante. Este versículo tenemos que examinarlo muy bien a la luz de la gramática para poder entender quién eran estas dos mujeres. Escuche, la palabra delicado significa que sus ojos eran apagados o tristes. No tenía belleza física que era la que tenía Raquel. ¿Y en qué se basan los comentaristas para sacar ese dato? En el significado del nombre de Lea. Significa vaca. Vaca. Lea significa vaca.
Y Raquel significa oveja. O sea que Lea significa vaca, Raquel significa oveja. Y la palabra que se usa ahí en versículo 17, estamos haciendo un estudio gramatical cortico, para semblante significa apariencia hermosa, figura hermosa, y parecer significa atractiva a la vista, es decir, era una oveja preciosa, linda. Era físicamente bonita, su cuerpo, su cara era muy bonito, pero su corazón también era bonito, según lo que dice la escritura. Y Lea significa vaca. Las vacas por lo general los ojos no son muy bonitos. Sí. Pero tiene que ver con su carácter más que todo. Versículo 18. Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ahí está el salario, dijo, de una. No hay nada que pensar, estoy enamorado, 7 años pasan en bombas, rápido. Voy a servirle a mi suegrito por la hija. Jacob se había enamorado de Raquel y sabemos que una persona enamorada no puede ocultarlo. Labán, zorro viejo, lo sabía y tenía una estrategia laboral. Aquí dijo, aquí conseguí un buen camello. El engañador no sabe que está siendo manipulado y una vez más quiere hacer las cosas separado de Dios. Él no ha orado, él ya tomó la decisión por Raquel. Él dice, esta es y punto, trabajo 7 años por ella, me la entregan y me voy. ¿Sí? Ese era el plan de Jacob. Pero Labán tenía otro plan. Labán era un zorro viejo. Él sabía lo que estaba haciendo. Versículo 19, Labán respondió, mire esa mente tan brillante. Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. ¿Listo? No hay problema. ¿En cuánto quedamos? 7 años por Raquel. Vamos por esos 7 años. Listo. Versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron ¿qué? Como pocos días porque estaba enamorado. La amaba, eso se le pasó ese tiempo rápido. Jacob era trabajador en la parte de las ovejas. Esos 7 años fueron fáciles para él porque había una motivación y era el amor. Versículo 21, llega la hora de reclamar la paga. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Es lo justo, ¿no? Hicieron un negocio, hicieron un contrato. Yo te sirvo 7 años, Labán, tú me entregas a Raquel y listo. Está reclamando su botín. Versículo 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Labán muy elegantemente le dijo, sí, tranquilo Jacob, ahorita en la noche, como es la costumbre, vas a recibir a lo que hablamos, lo que cuadramos los dos, ¿listo? Aquí en esta cultura, en el oriente, se acostumbra a hacer una fiesta, la fiesta dura 7 días, entonces vamos a compartir porque pues tiene que ser público que tú te vas a casar y que vas a ser parte de mi familia, entonces no te preocupes que yo hago la fiesta y yo corro con los gastos, ¿listo? Entonces vamos a invitar a todo el mundo para que todo el mundo sepa que usted ahora es parte de esta familia. Esa era la cultura. Con un matrimonio eran 7 días, no eran 6 horas como ahora, sino 7 días de fiesta, ¿listo? 4. Cuarto punto, Jacob recoge lo que ha sembrado. El engañador, esto está unido al otro punto, va a ser ¿qué? Engañado. Versículo 23. Miren la imagen allá. ¿Sí ven la imagen tan espectacular? Así somos nosotros. No medimos lo que hacemos y cuando engañamos a otra persona, tarde o temprano vamos a recibir el mismo merecido. Llega la hora de empezar a recibir lo que había sembrado. Serían 14 años de duro trabajo para iniciar, para poder estar con la mujer que amaba, aunque no fueron los 14, ahorita vamos a explicar. No fue una noche de copas, una noche locas, aclaro. Fueron 7 años de trabajo y otros 7 años que tiene que trabajar. 14 años para saldar una deuda que primero era de ¿cuánto? De 7. ¿Le suena familiar? Cuando tenemos que pasar más tiempo de lo que necesitamos o de lo que pensábamos en la prueba porque queremos hacerlo a nuestra manera. En ningún momento habla de oración. En ningún momento se apartó y oró y Dios le hubiera dicho, no se meta con Labán.
No se meta con Labán porque le va a ir mal. Pero él está en sus fuerzas, sigue siendo Jacobcito. Versículo 23 dice, sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, o sea Labán, y se la trajo y él se llegó a ella. Podemos imaginar la ansiedad de Jacob. 7 años esperando a la amada Raquel. Había contado los días, los meses y los años y al fin había llegado la hora, me imagino, falta un mes, falta un año, ¿sí? Del versículo 23 al 26, vemos que es donde se produce el engaño de Labán de una manera terrible. Labán no tiene reparo en hacer lo que hizo, simplemente es un engañador y está sacando provecho de la situación porque sabe que tiene que darle a Raquel, pero se aprovecha porque sabe que Jacob está enamorado. Él sabe que Jacob va a hacer lo que sea, ¿por quién? Por Raquel. Y está utilizando eso para manipular a Jacob y para usarlo. Dice que la costumbre de la cultura, escuche, en esa época, Jacob no la conocía, porque Jacob no era de allá, ¿sí ve? Por eso el que está manejando todo es ¿quién? Labán. Jacob no es de allá, es como cuando usted llega a otra ciudad, hay costumbres, a otro país. Él llegó a otro país prácticamente, es muy lejos. Y él está manejando las cosas a su manera, Labán. Él debió haberle dicho eso antes de hacer el trato. Debió decirle que en esa cultura no se hace así. Ahí dice. Y dio Labán a su sierva Silpa, a su hija criada. Venida en la mañana de aquí que era Lea, y Jacob le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Pero eso debía habérselo dicho cuando hicieron el acuerdo. Él lo pensó desde 7 años atrás, dijo, cuando llegue la hora le entrego a esta y que trabaje otros 7 por esta. Tengo 14 años un esclavito trabajando. ¿Se ve la mente de Labán? En ambos casos, acá vienen las similitudes de cómo Dios quebranta a Jacob, que es lo más interesante. Algunas cosas suenan duro cuando las escuchamos de otros, pero cuando las vivimos nos damos cuenta que son más duras de los que pensábamos. O sea, cuando usted escucha que una persona tiene luchas, usted dice, uy, debe ser difícil, pero es más difícil cuando usted las enfrenta por sí mismo. Jacob y Rebeca, mire el paralelo, esto es un paralelo. Jacob y Rebeca aprovecharon la ceguera de Isaac para engañarlo. Labán aprovechó la oscuridad de la noche para engañar a Jacob. Le entregó otra mujer. En ambos casos el engaño fue ordenado por uno de los padres. Por Rebeca, ahora por el papá de Raquel. En ambos casos había oscuridad. Isaac estaba ciego y era una noche ¿qué? Oscura. Sentir lo que otros sienten a causa de nuestro pecado es bueno porque nos hace reconocer que debemos vivir bajo la verdad y no bajo el engaño. Antes de cerrar este punto debemos resaltar algo muy importante aquí. Jacob no rechazó el matrimonio. Él podía rechazarlo. O sea, ese matrimonio podía haber sido ¿qué? Anulado. Porque él podía decir, yo hice un pacto con este hombre. Y el pacto allá era sagrado. Eso no es como ahora que sí que hay que firmar papeles, sino yo hice un pacto con él por su hija Raquel. Y él me dijo que trabajara 7 años, él tiene que darme a Raquel. Él podía haber anulado el matrimonio, pero Jacob no lo anula. ¿Por qué creen que Jacob no lo anula? Porque está empezando a entender los caminos de Dios. Está empezando a entender cómo funciona el proceso de Dios en una vida. Él está empezando a darse cuenta que la mano de Dios está detrás de todo eso para quebrantarlo, para enseñarle. Mire 27, cumple la semana de esta. Labán le respondió que no, que en la cultura de él no se daba la menor, sino primero la mayor. Dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Este versículo también debe ser examinado con cuidado para entenderlo. ¿Qué significa la frase cumple la semana de esta y se te dará también la otra? Escuche. Labán está hablando de la fiesta. Llevan un día
porque en un día por la noche le dio a Lea y Lea durmió con Jacob. Lleva en un día, le dice Jacob, debes terminar la fiesta, no queremos escándalos, ¿listo? Todo va a quedar entre nosotros, ¿listo? Vamos a arreglar esto como caballeros, como engañadores que somos, ¿listo? Entonces, cumple la semana de esta. Sigamos el banquete, no ha pasado nada, nadie tiene por qué enterarse. Termina esta semana, dice que debería terminar la fiesta que Labán había organizado en honor a Lea y en la siguiente semana organizaría otra fiesta para entregarle a Raquel. O sea que fueron ¿cuántos días de fiesta? 14. Dice, terminemos esta semana. Mire cómo es de abeja este Labán. Uy, es una abeja. Mire cómo le dio, lo contentó, cómo lo pacificó. Le dice, mire Jacob, ya trabajaste 7 años por Lea, por Raquel y me tocó darte a Lea. Para que no te molestes, entonces hagamos una cosa. Hacemos otra fiesta de 7 días y te entrego a Raquel apenas termine la fiesta. O sea que él recibió las 2 mujeres en 14 días. En 2 semanas hizo 2 matrimonios. Es algo interesante. No hay persona más astuta que Labán en el Antiguo Testamento, créame, no la hay. Todavía falta descubrir más de este hombre, escuche. No solo engañó a Jacob, sino que comerció con sus 2 hijas, las cuales también engañó. ¿Quiere ver dónde ellas pelean por eso? Génesis 31, 14, 15 dice. Génesis 31, 14, 15 dice, fue Rubén, 31. Dice, respondió Raquel y Lea, las 2, y dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Él las vendió por 14 años de trabajo. O sea, es el astuto máximo. Engañó a Jacob y engañó a sus 2 hijas, porque él nunca les dijo nada, simplemente hizo como él quería. Escuche, la ley decía que el padre de la novia tenía que dar la dote. ¿Y sabe qué le dio a las hijas? 2 esclavas, una a cada una. Y él tenía muchas propiedades, era un hombre muy rico. Podía haberle dado tierra o animales. ¿Y qué hizo? Cogió 2 esclavitas y se las dio. Aparte de eso era un tacaño. O sea, aparte de eso. Labán es un ejemplo de nuestra naturaleza pecaminosa. Las hijas en Oriente eran una oportunidad para negocios. Y él está aplicando muy bien el principio. Versículo 20, ¿vamos en qué? Vamos en 28, ¿cierto? Sí, 27. 28. E hizo a Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. O sea, él cumplió la semana de la una y cumplió la semana de la otra. Y dio Labán a Raquel a su hija, su sierva Bila, por criada. O sea, cada una le dio una esclavita. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros. ¿Sí ve que ahí dice que primero 7, ahí luego otros 7? Este verso nos informa del momento en que Jacob y Raquel consuman su unión y aclara. Y amó también más que a quién? La amó más que a Lea. O sea que igual aceptó el matrimonio con Lea, pero él seguía amando profundamente ¿a quién? A Raquel. Ese amor fue mostrado en que sirvió otros 7 años por ella sin pelear. Dijo, bueno, ya es mía. Si pagué y me engañaron, ahora pago y ya la tengo. Listo, son 7 años más por ella. Aplicaciones del tema. Todo lo precioso debe ser probado para comprobar su valor. Cuando usted va a vender oro, tiene que probar el oro si es oro realmente. Si usted tiene un diamante, tiene que tener a alguien que sepa de diamantes, y si no, usted tiene una piedra de esas baratas que venden por ahí. Todo lo precioso debe ser ¿qué? Probado. Y los hijos de Dios somos ¿qué? Preciosos. Por eso tenemos que ser ¿qué? Probados. Somos preciosos a sus ojos, ¿no? Usted dirá, uy, pero ¿cómo así? Sí, aunque para los demás usted no sea precioso, su valor se lo da ¿quién? Dios.
Segundo, Dios siempre usará instrumentos humanos. Usó a Raquel, usó a Labán, usó a Lea. Algo curioso de esta historia es que Raquel y Lea, escuche, nunca tuvieron una buena relación después de esto. Toda su vida tuvieron enemistad al estar casadas con el mismo hombre, lo cual siempre ha mostrado que una mujer es suficiente. Una mujer es suficiente. O sea, si no puedes con una, mucho menos con dos. Y si no puede con una suegra, menos con dos. Aunque allí era una sola suegra, ¿no? Aclaro. Esta parte de que Dios siempre usará instrumentos humanos a veces nos cuesta, porque queremos que Dios sea directo con nosotros. Pero Dios usa la iglesia, usa siervos, usa compañeros de iglesia, personas y usa circunstancias externas también, terceros para nuestro proceso. Y último, Dios purifica muchas veces usando lo mismo que nos hizo daño. ¿Qué era lo que tenía que resolver Jacob en su corazón? El engaño. Él era engañador por naturaleza. ¿Y qué usó Dios para quebrantarlo? A un engañador mayor, a Labán. Y le enseñó, le dio la lección de la vida. Hace unos 15 años, por ahí calculo, sí. Me robaron, iba llegando a la casa en un barrio muy sano, en Suba Rincón. Iba llegando a la casa y me asaltaron 4 hombres, me pegaron un golpe en la cara, me reventaron la nariz, me quitaron un celular de esos nuevos, de esa época eran chiquiticos, y la billetera y una plata y todo, con cuchillos y todo. Y entré a mi casa mal. Mal, no porque me habían robado, sino porque yo había sido un delincuente. Entré muy mal, pero mal, o sea. Tuve pensamientos malos esa noche, terribles, o sea. Llevaba ya 10 años casi con Dios. Tuve pensamientos de matarlos, de hacer cosas. Me acordé de unos amigos que vivían cerca y que eran malos. Yo decía, ¿dónde los encuentro? Yo sabía dónde iban, yo sabía dónde iban a ir a vender las cosas. Todo sabía. Y era una cuestión muy fuerte en mi corazón. Vivía solo en un cuarto y era para allá y para acá en esa pieza. Me dieron las 2 de la mañana y no tenía paz. Y llegué como a las 11 de la noche. 3 horas en un estado de pensar. O sea, como que no es justo, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me pasa eso a mí? ¿Sí? Hasta que vino la dulce voz. Hasta que vino la apacible reprimenda. ¿Te acuerdas que tú robabas? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas un poquito? ¿Te acordaste de lo que se siente? ¿Te acordaste de ese momento? Yo le dije, sí, Señor, sí, sí. Y ahora tienes que perdonar y tienes que bendecir. Y tienes que orar por ellos para que Dios tenga misericordia de sus almas, como un día tuvo misericordia de un ladrón como tú. Esa fue la lección de mi debilidad, de mi corazón. Dios me quitó mi debilidad ese día y dije, no, ni modos, no puedo pelear. Pero fue duro, casi no puedo perdonar. Oraba y le decía, Señor, por favor, o sea, ayúdame. No oraba que los perdonaba, sino le decía, Señor, ayúdame a perdonar, no puedo. Es muy difícil. Y el Señor siempre me recordaba, y cómo yo te perdoné a ti, no un robo, sino muchas veces que robaste, muchas veces que hiciste daño. Yo no llevaba cuentas, solo tú me pediste perdón y yo te perdoné. Perdónalos. No hagas con ellos lo que sientes, o sea, lo que yo pensaba. Maldecir, pensar, tener malos pensamientos hacia ellos. Y eran ahí después los volví a ver y eso es muy duro verlos y no poder uno decir nada, sino Señor, gracias. Ten misericordia, Señor. Vamos a orar por la